En el video tutorial 76, Arrays y Loops, vimos ejemplos en los que usamos un loop for para iterarnos a través de cada elemento de un array. Es un modo conveniente y flexible de iterarse a través de un array, pero suelen provocar fallos y ser muy propensos a los errores conocidos como off by one, referido al límite de apagado de la iteración, cuando finaliza con el uso de operadores menor, mayor, menor o igual, mayor o igual. Suele producir muchos errores. Hay un tipo de loop más simple y seguro llamado loop for each, también llamado loop for basado en rango. Para los casos en los que queremos iterarnos a través de cada elemento de un array o en otras estructuras de tipo lista similares, sin tener que preocuparnos por los errores de dónde debe finalizar la iteración. El prototipo de sintaxis de un loop for each se ve así. Al loop debemos indicarle siempre un array o un tipo de lista similar, y cuando se encuentra esta instrucción, el loop se itera a través de cada elemento de ese array, asignando el valor de cada elemento concreto a la variable que aquí llamamos elemento declaración, que cumple la misma función que en el loop for anterior, la variable estudiante, pero con una sintaxis mucho más sencilla, como vemos. Para obtener los mejores resultados, la variable elemento declaración debe tener el mismo tipo que los elementos del array. De lo contrario, el compilador intentará llevar a cabo una conversión implícita de tipo. Lo vemos en este ejemplo, en el que usamos un loop for each para imprimir todos los elementos de una matriz llamada Fibonacci, como vemos en la salida. Veamos en detalle cómo funciona esto. Primero, se ejecuta el loop for each y la variable número, que es aquí la que representamos como elemento declaración en el prototipo, se establece en el valor del primer elemento del array que le indiquemos, que aquí es Fibonacci. El programa ejecuta la declaración que imprime 0, porque es el valor del primer elemento del array, y luego el loop for each se sigue iterando por todo el array. Aquí es donde está la ventaja respecto al loop for. No necesitamos indicarle un valor límite para la iteración, ni que debe ir aumentando en 1 el valor por cada una de las iteraciones. El loop for each ya sabe que tiene que hacerlo. En pseudocódigo le dice al compilador: recorre todo este array, desde el primero al último de sus elementos, y devuélveme todos sus valores. Sintaxis mucho más sencilla que la de un loop for, aunque solo sirve para recorrer listas completas, ya que no podemos indicarle que la iteración solo se haga hasta el cuarto valor o al que quisiéramos dentro del array. El loop for each siempre recorrerá el array o el tipo de lista que le indiquemos completo. Como el elemento declaración debe tener el mismo tipo que los elementos del array, este es un caso claro para usar la palabra clave auto y dejar que C++ deduzca el tipo de los elementos del array por nosotros. Aquí tenemos el mismo ejemplo de antes usando ahora auto. Vemos este otro ejemplo de uso de un loop for each, en el que nuestras declaraciones de elementos se realizan por valor. Esto significa que cada elemento del array iterado se copiará en un elemento variable. Copiar elementos de un array puede ser costoso y la mayoría de las veces solo queremos hacer referencia al elemento original. Afortunadamente podemos usar referencias para esto. En esta nueva versión, cada elemento será una referencia al elemento del array en cada iteración, evitando tener que hacer copias. Además, cualquier cambio en ese elemento afectará al original en el array. No siempre querremos esto, pero en alguna ocasión sí querremos modificar el array. Y eso no es posible con una variable normal como en el caso anterior. Y por supuesto, si nos queremos asegurar que no se produzca ningún cambio en los elementos del array y convertir el loop en solo lectura, podemos hacer que esa referencia sea const, que es lo que vemos en esta última versión.
en la que cada elemento será una referencia constante al elemento del array iterado, lo que evitará tanto tener que hacer una copia como que se puedan modificar los valores del array original. Así que, como mejor práctica, en las declaraciones de elementos de loops for each que no sean de tipos fundamentales, debemos usar referencias o referencias constantes para mejorar el rendimiento. Ahora ya podemos reescribir el código que calcula la puntuación máxima que veíamos al principio y en el videotutorial 76 usando el loop for, y ahora lo hacemos usando un loop for each. Observa la diferencia entre los dos loops. Ahora ya no necesitamos obtener su tamaño ni usar los subíndices para calcular la posición. La variable nota irá accediendo uno a todos los elementos del array. Pero para que esto funcione, el array debe saber cuál es su tamaño. Así que, como ya sabemos, la versión de un array decaído a un puntero no lo conoce, por tanto no puede usar un loop for each. Pero los loops for each no solo funcionan con arrays fijos, funcionan con muchos tipos de estructuras similares a listas, como vectores a partir de std vector, que veremos muy pronto, listas vinculadas, árboles o mapas. Todavía no hemos cubierto ninguno de ellos, así que no debemos preocuparnos de momento por la sintaxis, pero sí recordar, para cuando llegue el momento, que los loops for each nos proporcionan una forma muy sencilla, flexible y genérica de iterarnos a través de muchos tipos de estructuras ordenadas de datos, no solo arrays. Lo podemos ver en este código, en el que usamos un loop for each con un vector. Vemos también la sintaxis del vector desde C++17 y antes de C++17, pero lo explicaremos muy pronto cuando veamos std vector en detalle. Ya sabemos que es el array al que sí podemos modificar su tamaño. Pero señalar de nuevo que la limitación de los loops for each es que para poder iterarse a través de un array y otros tipos de listas necesitan saber el tamaño de ese array, lo que explica que estos loops no puedan usarse con arrays decaídos a punteros y por la misma razón tampoco con arrays asignados dinámicamente, que hemos visto en el anterior video tutorial. En este primer ejemplo creamos una función cuyo parámetro espera un array decaído a puntero. Como vemos, no le indicamos un tamaño. En main creamos un array con 5 elementos, pero cuando se lo pasemos como argumento a la función sumArray, el compilador lo convertirá implícitamente en un puntero que apunta al primer elemento del array, que es lo que espera la función. Pero cuando en el cuerpo de la función queremos usar un loop for each, desconoce el tamaño de ese array, por eso lanza un error. En este otro ejemplo, con un array asignado dinámicamente, vemos cómo de nuevo nos devuelve el mismo error. Ya sabemos que los arrays asignados dinámicamente desconocen su tamaño, por eso el loop for each no puede ejecutarse. Sin embargo, observa cómo si usamos en este mismo código un array fijo, el código sí funcionaría correctamente. A diferencia de los loops for each no proporcionan una forma directa de obtener el índice de un elemento del array. Esto se debe a que muchas de las estructuras con las que se pueden usar los loops for each, como las listas enlazadas, no son indexables directamente. Pero desde C++20 los loops for each se pueden usar con una declaración int, una declaración inicial, similar a la de los loops for normales. Podemos usar esta instrucción inicial para crear un contador de índice manual sin contaminar la función en la que se coloca el loop for each. Lo vemos en esta nueva versión del prototipo, en el que esa declaración de inicialización se coloca justo antes de la variable del loop.
En este código tenemos dos matrices que están correlacionadas por sus índices. Por ejemplo, el estudiante con el nombre, y eso lo determina nombres corchete, por ejemplo nombres 3, tiene una puntuación de notas que coincide con notas corchetes 3. Cada vez que se encuentra un estudiante con una nota alta, imprimimos su nombre y la diferencia en el total con respecto a la nota alta anterior. Vemos como este loop for each se inicia con int y entre llaves 0, que es su declaración de inicio y que solo se ejecuta una vez cuando comienza el loop. Al final de cada iteración incrementamos i, de modo similar a como lo hacemos con un loop for normal. Antes de C++20 se podía hacer un amaño colocando esta variable de índice i fuera del loop, pero eso podía generar conflictos de nombres con otras variables de la función. Como conclusión, los loop for each nos proporcionan una mejor sintaxis para iterarnos a través de un array, cuando necesitamos acceder a todos los elementos de ese array en orden secuencial hacia adelante. Y debe preferirse al loop for estándar cuando sea posible utilizarlo. Recuerda también que para evitar hacer copias de cada elemento, la declaración del elemento puede ser una referencia.